En los anteriores episodios de Reyes, todo comenzó con la grandeza del rey Salomón, cuya sabiduría y poder elevaron a Israel a su máximo esplendor. Construyó el templo de Jerusalén, acumuló riquezas y estableció alianzas con los grandes reinos de su tiempo. Pero su decadencia espiritual marcó el inicio de la caída. Tras su muerte, el reino se fracturó en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. Luego vimos cómo la división llevó a una era de traiciones y guerras. Reyes ambiciosos se disputaron el poder, ignorando las advertencias de los profetas. Israel cayó primero, devorado por el imperio asirio. Judá resistió, pero solo por un tiempo. Finalmente, la sombra de Babilonia se alzó y el juicio de Dios se cumplió. Ahora nos encontramos en la hora más oscura de Israel. Jerusalén ha sido saqueada, el templo destruido y el pueblo llevado al exilio en Babilonia. Los hebreos, prisioneros en tierras extranjeras, se preguntan si alguna vez volverán a su hogar. ¿Ha terminado su historia? ¿Es este el final de la promesa de Dios? El sol ardía sobre las tierras de Judá, mientras las últimas fuerzas de la resistencia se desmoronaban. La derrota había llegado con una rapidez devastadora, y los pocos sobrevivientes que quedaban en la ciudad de Jerusalén no tenían más opción que rendirse ante el poder arrollador del ejército babilonio. En la actualidad, el nombre de Nabucodonosor se recordaría con temor, pero en aquel entonces era el rey que había decidido el destino de una nación. Los judíos, que durante siglos se habían considerado el pueblo elegido por Dios, ahora se encontraban encadenados, siendo conducidos por los soldados babilonios a un destino incierto. Las calles de Jerusalén, alguna vez llenas de vida y bullicio, estaban ahora desiertas, arrasadas por el saqueo. Los templos sagrados, que habían sido símbolos de la presencia divina, se habían convertido en cenizas, y las columnas de bronce que alguna vez reflejaron el resplandor del sol, ahora se desplomaban, derrotadas por las llamas. Los soldados babilonios no hicieron distinción entre los ciudadanos de Jerusalén. Aquellos que eran nobles, sacerdotes, artesanos y comerciantes fueron apresados y conducidos hacia Babilonia como esclavos. El río Éufrates los esperaba, y al cruzarlo, la tierra de la promesa quedaba atrás, una tierra que muchos no volverían a pisar. Los nobles, que alguna vez vivieron en palacios adornados, ahora eran prisioneros en el exilio. Los sacerdotes, que servían en el templo de Jerusalén, ya no podían ofrecer sacrificios ni oraciones en el altar de Dios. Los artesanos, que creaban maravillas en oro, plata y piedras preciosas, ahora se veían obligados a trabajar en las duras tierras de Babilonia, lejos de su tierra natal. Su vida se transformó en una existencia de dolor, agotamiento y desesperanza. Mientras tanto, la ciudad de Jerusalén, devastada y vacía, parecía morir lentamente. Las casas de los ricos y los templos de Dios estaban ahora desmoronándose en el polvo del abandono. Las ruinas de lo que alguna vez fue una gran ciudad resonaban con el eco de la tristeza y la derrota. En las tierras de Judá solo quedaron los más pobres, aquellos que no tenían poder ni recursos para resistir. Ellos, que siempre vivieron al margen de la sociedad, fueron los que quedaron en su tierra, viviendo entre las ruinas, mientras las élites eran llevadas cautivas. Los campos fueron abandonados y las cosechas quedaron sin sembrar, pues la nación de Judá ya no existía como una fuerza organizada. El exilio no fue solo una experiencia física de desplazamiento, fue también una crisis espiritual. El pueblo de Israel, que había vivido siglos bajo la protección y las promesas de Dios, ahora se encontraba lejos de su tierra, lejos de su templo y lejos de la presencia de su Dios. La ciudad santa, el centro de su identidad religiosa y cultural, ya no era más que un recuerdo. En las orillas del Éufrates, muchos lloraban al recordar Jerusalén. Las canciones de Sión, que alguna vez cantaron con júbilo, ahora se transformaban en lamentos. ¿Cómo cantaremos la canción de Jehová en tierra extraña? Pero en medio de esta profunda oscuridad, los profetas de Israel comenzaron a hablar. A través de Jeremías, Ezequiel y otros, Dios no dejó de enviar mensajes de esperanza, recordando a su pueblo que Él no los había abandonado, que aún había un propósito para ellos.
Jeremías, por ejemplo, les dio un mensaje de consuelo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En sus palabras, el pueblo fue llamado a no perder la esperanza, a prosperar incluso en el exilio y a esperar el regreso prometido. Dios les prometió que no serían esclavos por siempre, que la tierra que habían perdido sería restaurada, y que en el futuro, un líder de la casa de David surgiría para traer justicia y restaurar a Israel. Este líder sería el Mesías, quien cambiaría el curso de la historia. Pero para llegar a ese día de restauración, el pueblo debía pasar por un largo proceso de purificación y reflexión. La profecía también fue clara. Este exilio no sería breve. 70 años debía durar el cautiverio, un tiempo necesario para que Israel reflexionara sobre su desobediencia y volviera a su Dios. 70 años en los que el pueblo viviría en la tierra de sus opresores, pero sin perder de vista la promesa de su regreso a la tierra prometida. En el exilio se forjó una nueva identidad para el pueblo de Israel. Lejos del templo y de su tierra, el pueblo tuvo que reinventar su manera de vivir su fe. El culto a Dios en el templo había sido el centro de su vida religiosa, pero ahora, en Babilonia, los judíos comenzaron a reunirse en sinagogas y a estudiar las escrituras de manera colectiva. La Torá se convirtió en el eje central de su vida, y la adoración se transformó en algo más personal y menos dependiente del lugar sagrado. A pesar del dolor, del sufrimiento y de la distancia de su hogar, la esperanza nunca abandonó a Israel. Los profetas anunciaron que el exilio tenía un propósito divino. El pueblo, aunque desterrado, no estaba olvidado. A través del exilio, Israel fue llamado a una nueva relación con Dios, más profunda, más reflexiva, más fiel. Y al final de los 70 años, tal como había prometido Dios, un nuevo liderazgo surgiría para restaurar a su pueblo a la tierra prometida. Jerusalén, la ciudad sagrada, ya no era la misma. En lugar de las alegres multitudes que habían llenado sus calles, un silencio espeso lo cubría todo. Los majestuosos muros de piedra que antes protegían la ciudad ahora yacían destrozados, sus grandes bloques caídos como tumbas de un reino muerto. Los restos del templo de Salomón, una vez la joya reluciente de Israel, se habían convertido en cenizas, dejando solo el recuerdo de su esplendor. La gran puerta de Sión, donde los reyes entraban aclamados y victoriosos, ahora estaba rota, sus piezas esparcidas entre las ruinas como vestigios de un pasado que ya no existía. El viento se colaba entre las ruinas, llevando consigo las huellas de aquellos que habían huido, y los ecos de un tiempo que jamás volvería. Las calles, que en otro tiempo habían resonado con el sonido de las alabanzas, ahora estaban vacías. Los palacios de los reyes, los mercados bulliciosos y las plazas repletas de vida eran ahora solo sombras, marcadas por la desolación. Los ricos y los poderosos, los sacerdotes y los líderes de la ciudad ya no estaban. Muchos habían sido llevados cautivos a Babilonia, otros habían caído en combate o se habían dispersado. Los que quedaban, los más pobres y débiles, caminaban desolados entre los escombros, arrastrando consigo el peso de una nación rota. Ya no había rey ni sacerdotes que guiaran al pueblo, solo quedaba el eco de lo que alguna vez había sido la ciudad del Señor. El orgullo de Israel, una vez glorioso, ahora se reducía a escombros. A miles de kilómetros de distancia, en la tierra de Babilonia, los exiliados lloraban por la ciudad perdida. Las orillas del río Éufrates no eran el hogar que conocían, pero era el único refugio que les quedaba. Los ancianos, con el rostro surcado por las arrugas del tiempo, contaban historias de Jerusalén, y sus ojos brillaban con lágrimas al recordar las paredes de la ciudad santa, las calles llenas de vida, las festividades, el templo. Para ellos, todo eso parecía ahora un sueño lejano, algo irreal. Los jóvenes nacidos ya en el exilio no conocían más que las tierras lejanas y los ecos de las historias de un lugar al que nunca habían pertenecido. Su hogar era ahora Babilonia, pero sus corazones no podían dejar de anhelar lo perdido. En las orillas del río, los sacerdotes, aquellos que una vez habían cantado himnos en el templo, colgaban sus arpas de los sauces. La música de Sión ya no podía salir de sus labios.
cuando sus captores, los babilonios, les pedían que cantaran las canciones sagradas de su tierra. Sus voces se quebraban en el aire, como si el dolor y la nostalgia les ahogaran el alma. ¿Cómo cantaremos al Señor en tierra extraña?, se preguntaban, mirando al horizonte donde ni la promesa de la tierra prometida parecía real. Pero en medio de este lamento, el pueblo de Israel aún tenía algo que los babilonios no podían arrebatarles: la esperanza. Porque aunque los muros de Jerusalén habían caído, aunque los templos se habían reducido a escombros, Dios no había olvidado a su pueblo. En Babilonia, aunque en el exilio, algo nuevo comenzaba a surgir. Los profetas de Dios no se habían silenciado, se levantaban entre los cautivos y con ellos, la esperanza volvía a encenderse. El exilio no era el final. Era solo un capítulo doloroso en una historia mucho más grande. Entre los cautivos que llegaron a Babilonia, había un joven que se destacaba entre todos los demás. Su nombre era Daniel, un hombre de fe inquebrantable y corazón puro. Desde el primer momento, Daniel supo que su vida en Babilonia no sería como la de los demás exiliados. Aunque era joven, sabía que su propósito era más grande que la simple supervivencia. Se negó a contaminarse con la comida y las costumbres del rey, respetando siempre las leyes de Dios. A pesar de su juventud, su sabiduría, otorgada por el mismo Dios, lo distinguió rápidamente entre los babilonios. El rey Nabucodonosor, impresionado por su inteligencia, lo colocó en una posición de poder dentro del reino. Daniel se convirtió en consejero del rey, un hombre en lo más alto de la sociedad babilónica. Pero su verdadero poder no provenía de su posición, sino de la sabiduría que Dios le otorgó. Daniel interpretó sueños que desconcertaban a los sabios babilonios, revelando secretos ocultos de los cielos. A través de él, Nabucodonosor y sus sucesores aprendieron lecciones profundas, aunque muchos, como el rey mismo, no entendían completamente la magnitud de la revelación. La fe de Daniel no solo fue probada a través de sus sabias decisiones y profecías, sino también a través de la valentía de sus amigos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Estos tres hombres, igualmente fieles, desafiaron la furia del rey Nabucodonosor cuando se negaron a adorar la estatua de oro que él había mandado erigir. En su desafío, fueron lanzados al horno de fuego, una prueba de fe casi imposible. Pero milagrosamente, no solo sobrevivieron, sino que fueron acompañados por una figura divina en las llamas, alguien que parecía un hijo de los dioses. Este evento trascendió la historia de Babilonia, y los tres jóvenes fueron liberados y elevados a posiciones de honor. Pero la lección estaba clara. Dios estaba con su pueblo, incluso en las pruebas más grandes. A través de las visiones de Daniel, el pueblo de Israel en el exilio fue fortalecido. Cada sueño interpretado, cada visión dada, era un recordatorio de que, aunque Jerusalén estuviera en ruinas, el poder de Dios seguía vigente. El exilio, aunque lleno de dolor y sacrificio, no era un olvido divino, sino una etapa necesaria para el cumplimiento de un plan mucho más grande, uno que no solo restauraría a Israel, sino que llevaría la promesa de salvación a todas las naciones. El majestuoso palacio de Nabucodonosor brillaba bajo el sol del desierto, reflejando la gloria de un imperio que él mismo había forjado. Desde las altas murallas de Babilonia, el rey contemplaba con orgullo su reino, una ciudad que parecía no tener igual en todo el mundo conocido. La grandeza de sus jardines colgantes, las murallas impenetrables y los templos dedicados a los dioses que él veneraba eran la prueba viviente de su poder absoluto. Nadie, ni siquiera los dioses, podían desafiar su autoridad. Nabucodonosor se consideraba el soberano de todo lo que sus ojos podían ver, y más aún. En su corazón se había elevado por encima de todo, hasta llegar a la creencia de que él mismo podía ser divino. Había vivido tantas victorias, que su confianza se había convertido en arrogancia. Los reinos que había derrotado, las naciones que se habían rendido ante él, le daban la sensación de que su poder era ilimitado, que su nombre permanecería en la historia como el más grande que jamás hubiera existido. Ya no escuchaba las advertencias de los sabios ni las palabras de los hombres de Dios, pues en su mente se había establecido que ningún ser humano podía desafiar su voluntad. Pero había un hombre que no se dejaba llevar por las gloriosas palabras del rey.
Ese hombre era Daniel, el joven hebreo que, a pesar de ser prisionero en Babilonia, había ganado el respeto del rey por su sabiduría y comprensión de los misterios divinos. Había interpretado los sueños de Nabucodonosor, sueños que predecían el futuro de su reino y que, aunque el rey no lo entendiera por completo, eran señales de que su reinado no era eterno. Daniel, sabiendo del peligro que acechaba al rey, lo advirtió con firmeza, pero con respeto. «Tu reino es grande, rey Nabucodonosor», le dijo, «pero si te exaltas más allá de lo que es debido, serás humillado». Pero el rey, confiado en su poder, desoyó la advertencia. La arrogancia ya había echado raíces en su corazón, y la sabiduría de un hombre como Daniel no podría convencerlo. Un día, mientras caminaba por los jardines suspendidos, rodeado de las maravillas que él mismo había ordenado construir, Nabucodonosor miró a su alrededor y pronunció con voz fuerte y desafiante: «¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido con mi poder y mi sabiduría? ¿No es este mi reino, el más grandioso de todos, que he levantado para mi gloria?» Sus palabras resonaron en las paredes de su palacio, un reflejo del orgullo desmedido que se había apoderado de su ser. Pero en ese mismo instante, el cielo respondió. No con la fuerza de un ejército, ni con el poder de las armas, sino con una voz divina que retumbó en lo más profundo de su alma. La voz del Altísimo descendió como un trueno y proclamó: «Tu reino te es quitado». La arrogancia del rey se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Un espeso manto de oscuridad cubrió su mente, y su alma, que hasta ese momento se había sentido invencible, fue golpeada por una humillación indescriptible. Nabucodonosor perdió la razón. Ya no era el rey que gobernaba con sabiduría y poder, sino un hombre que se veía a sí mismo como una bestia salvaje. Se retiró de los palacios y vivió entre los campos, abandonado por sus propios súbditos. Comer hierba fue lo primero que hizo, como si fuera un animal, y su cuerpo comenzó a transformarse. Su cabello creció desmesuradamente, formando mechones que parecían plumas de águila. Sus uñas, largas y afiladas, se convirtieron en garras. Su rostro, antes sereno y majestuoso, ahora estaba marcado por la locura. La mente de Nabucodonosor, que había creído ser igual a los dioses, ahora estaba atrapada en un ciclo de humillación y desesperación. En su estado de locura, no podía entender la magnitud de su caída. Durante 7 largos años, vivió como una criatura salvaje, lejos de los lujos de su palacio, sin el respeto de su pueblo ni la gloria que había sido suya. Babilonia, que había sido un reino sin igual, comenzó a tambalear bajo la sombra de la locura de su rey. Las decisiones de Nabucodonosor, antes tan firmes y calculadas, ahora eran inciertas e irregulares. La nación comenzó a percibir los efectos de su inestabilidad. Sin embargo, Dios no abandonó a Nabucodonosor por completo. Después de 7 años de sufrimiento y humillación, el rey finalmente recobró la razón. En un instante de claridad, sus ojos se abrieron para comprender la grandeza de Dios, el Dios de los cielos, que había permitido que su reino cayera por su orgullo. En ese momento de restauración, Nabucodonosor reconoció que el dominio es eterno y su reino permanece para siempre. Con la restauración de su mente vino también la restauración de su poder, pero el rey nunca volvió a ser el mismo. Había aprendido una lección profunda, una lección de humildad ante el poder divino. Y aunque Babilonia recobró su gloria, esa gloria nunca más sería la misma, pues el rey sabía en lo más profundo de su ser que no era él quien había edificado el reino, sino el Dios que había permitido su ascenso y caída. Pero, mientras Nabucodonosor se arrepentía y reconocía la soberanía de Dios, su reino ya estaba marcado para el fin. El brillo de Babilonia, aunque restaurado, ya no duraría para siempre. Un nuevo reino, uno más poderoso, estaba en las puertas, esperando su momento para tomar el lugar de la antigua Babilonia. El ciclo de la historia avanzaba, y Babilonia, como todos los grandes imperios, sería reemplazada por otro, tal como había sido predicho. La lección que Nabucodonosor aprendió, aunque dolorosa, dejó una marca en la historia, y su humildad final ante el Dios eterno fue un recordatorio de que, por mucho que los hombres se crean grandes, solo Dios tiene la verdadera soberanía sobre los reinos de la tierra.
En la majestuosidad de Babilonia, el corazón del imperio más grande que el mundo conocido había visto hasta ese momento, parecía que nada podría derribar su esplendor. Los muros de la ciudad se alzaban imponentes, tan altos y gruesos que se pensaba que eran indestructibles. Las puertas de bronce que protegían la entrada de la ciudad eran una maravilla de la ingeniería, guardadas celosamente para evitar cualquier intento de invasión. Babilonia era una fortaleza inexpugnable, una ciudad que vivía bajo la sombra de su propio poder, gobernada por un rey que disfrutaba de su dominio absoluto, el rey Belsasar. Bajo el reinado de Belsasar, la ciudad de Babilonia vivió una época de exceso y orgullo. El rey, nieto de Nabucodonosor, celebraba banquetes lujosos, rodeado de su corte, disfrutando de la abundancia y la gloria de su imperio. Una noche, en medio de una fiesta desmesurada, Belsasar decidió dar un paso más allá en su desafío a los dioses de Israel. Ordenó que se trajeran los vasos sagrados del templo de Jerusalén, aquellos utensilios utilizados en la adoración a Dios para ser usados en su festín. Con cada trago de vino, Belsasar desafiaba no solo a sus enemigos, sino a Dios mismo, como si el poder divino no tuviera fuerza ante la grandeza de Babilonia. Sin embargo, esa noche, mientras la corte celebraba con risas y canciones, algo extraordinario ocurrió. En medio del banquete, una mano apareció repentinamente, como si fuera un espectro del más allá, y escribió un mensaje misterioso en la pared. El texto brillaba con una luz sobrenatural que iluminaba la sala. Los presentes, sorprendidos y aterrados, miraban la inscripción sin poder comprender su significado. El rey Belsasar, que hasta ese momento había sido el centro de la fiesta, se vio paralizado por el miedo. La arrogancia con la que había desafiado a los dioses desapareció en un instante, y el temor se apoderó de su corazón. La inscripción era clara y enigmática. El pánico se desató en el palacio. Los sabios y astrólogos de la corte fueron llamados con urgencia, pero ninguno pudo interpretar el mensaje. Belsasar, tembloroso y desesperado, envió por Daniel, el antiguo profeta que había servido a Nabucodonosor y que había ganado respeto por su sabiduría y su conexión con el Dios verdadero. Daniel, conocido por su capacidad para interpretar sueños y visiones, fue introducido ante el rey. Con serenidad, Daniel miró el mensaje en la pared, sin dudar ni un momento en su interpretación. Sabía que lo que se le estaba mostrando no era una mera coincidencia o un simple presagio, era un decreto divino. Con voz firme y decidida, Daniel le explicó a Belsasar el significado de las palabras que habían aparecido en la pared. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Uparsin, tu reino será dividido y entregado a los medos y persas. Con estas palabras, Daniel no solo desvelaba el destino de Babilonia, sino que también anunciaba la caída de un imperio que había creído que su poder era eterno. La arrogancia de Belsasar había llevado a la ciudad al borde de la destrucción, y ahora el juicio de Dios estaba sobre él. Esa misma noche, Babilonia sufriría una transformación radical e inesperada. Babilonia cayó esa misma noche. Los persas, liderados por Ciro el Grande, habían encontrado una debilidad insospechada en las imponentes murallas de Babilonia. Mientras el rey Belsasar celebraba su fiesta, las puertas de la ciudad fueron abiertas desde dentro, sin resistencia alguna. Las fuerzas persas, que habían estado esperando fuera de las murallas durante días, se infiltraron en la ciudad, y el ejército babilonio, débil y desprevenido, no pudo ofrecer resistencia. En cuestión de horas, Babilonia, la ciudad que había dominado el mundo conocido, cayó en manos del rey persa. Nabónido, el último rey de Babilonia, fue capturado, y Belsasar, el arrogante monarca, perdió la vida esa misma noche, tal como había sido profetizado. La caída de Babilonia marcó el fin de una era. El imperio que había gobernado con poder absoluto fue reemplazado por un nuevo reino, el imperio persa. Ciro el Grande, el hombre que había derrocado a los babilonios, no solo era un estratega militar brillante, sino también un gobernante que comprendía la importancia de la diplomacia y la tolerancia. Sorprendentemente, Ciro no solo conquistó tierras y expandió su imperio,
sino que también decidió liberar a los cautivos que Babilonia había llevado con fuerza. Entre estos cautivos se encontraban los israelitas, quienes habían sido exiliados y dispersados a lo largo de los años. Muchos de ellos habían vivido en Babilonia durante generaciones, lejos de su tierra natal, pero el edicto de Ciro les ofrecía una esperanza que habían perdido en los días oscuros de su cautiverio. En un acto de misericordia, Ciro emitió un decreto histórico. Todos los cautivos de Israel podían regresar a Jerusalén. Este edicto no solo fue un decreto político, fue el cumplimiento de las promesas divinas que los profetas habían hablado siglos antes. El profeta Jeremías había hablado de este momento, anunciando que después de 70 años de exilio, el pueblo de Israel sería restaurado. Isaías también había profetizado sobre Ciro, llamándolo el ungido de Dios, un rey pagano que sería el instrumento para la restauración de Israel. De esta manera, el acto de Ciro de liberar a los israelitas y permitirles regresar a su tierra fue una señal de que Dios aún tenía un plan para su pueblo, un plan de restauración, y que sus promesas eran fieles, incluso en tiempos de cautiverio y desesperanza. Después de 70 largos años de exilio, el pueblo de Israel comenzó a vislumbrar el fin de su cautiverio. La promesa que Dios había hecho de restaurar a su pueblo, que se había mantenido viva entre los corazones de los exiliados, finalmente estaba por cumplirse. Fue un regreso de esperanza, pero también de lucha, sacrificio y fe inquebrantable. Zorobabel, descendiente de David, fue quien lideró la primera expedición hacia Jerusalén. Era un hombre marcado por la herencia de los grandes reyes de Israel, pero más importante aún, llevaba en su corazón la promesa divina de restauración. A su lado se encontraba un grupo de valientes que no temían a lo desconocido, dispuestos a reconstruir lo que había sido destruido. Eran hombres y mujeres que habían escuchado las historias de Jerusalén, de la gloria del templo y de la grandeza de la ciudad de Dios, pero que solo la conocían a través de las palabras de los ancianos. Ahora era su turno de ser parte de la historia. Cuando llegaron a Jerusalén, el panorama que encontraron fue desolador. La ciudad, que una vez había sido el centro de la adoración a Dios, estaba en ruinas. Las murallas, que antes habían sido tan imponentes, yacían caídas. El templo, la morada de la presencia de Dios sobre la tierra, ya no era más que un montón de escombros. En ese momento, muchos pudieron haber sucumbido a la desesperación, pero no lo hicieron. En lugar de ser desanimados por las ruinas, se dieron cuenta de que, aunque la ciudad estaba destruida, la promesa de Dios de restaurar a su pueblo seguía viva. El regreso a Jerusalén no era el final, sino el principio de una nueva era. Lo primero que hicieron fue reconstruir el altar del Señor, el lugar donde podían ofrecer sacrificios y adoración a su Dios. Con manos temblorosas pero llenas de fe, colocaron las piedras del altar. Al hacerlo, sentían que cada piedra que se levantaba representaba una oración que ascendía al cielo, una súplica por la restauración total de la ciudad y de su fe. Y cuando los cimientos del nuevo templo fueron finalmente colocados, el llanto de los ancianos se unió a los gritos de alegría de los jóvenes. Los mayores, que recordaban la gloria del primer templo de Salomón, lloraban al ver la ciudad reconstruida, pero con tristeza por la grandeza que había quedado atrás. Los jóvenes, por otro lado, gritaban de emoción al ver cómo se cumplía la promesa de Dios, de restaurar lo que había sido destruido. El sonido de sus voces, entrelazado con la música de la adoración, llenó la tierra. Era un canto de esperanza, un canto de regreso a casa. Dios estaba trayendo a su pueblo de vuelta, pero la historia aún no había terminado. Aunque el templo estaba siendo reconstruido, Israel seguía sin un rey. El trono de David, que había sido la sede del poder y la gloria de Israel, estaba vacío. La casa de David no tenía un heredero para gobernar, y la nación aún necesitaba un líder que no solo restaurara la ciudad, sino que trajera la salvación al mundo, como lo prometían los profetas. La nación estaba esperando algo más, alguien más. La restauración de Jerusalén no fue fácil. Aunque los exiliados regresaban con entusiasmo y fe, las dificultades no tardaron en aparecer. Los enemigos de Judá, como los samaritanos, comenzaron a levantarse en contra de la reconstrucción del templo.
Estos pueblos, que habían quedado establecidos en la región durante el exilio, no veían con buenos ojos el regreso de los judíos a su tierra. Su oposición fue feroz, y trataron de frenar la obra en todos los sentidos posibles. El pueblo de Judá se encontraba atrapado entre la promesa de restauración de Dios y las dificultades de un entorno hostil. Además, los persas, que habían conquistado Babilonia y ahora gobernaban la región, cambiaban de rey con frecuencia. Con cada nuevo monarca, el proceso de reconstrucción se detenía. Algunos reyes eran favorables, otros más indiferentes o incluso hostiles hacia el pueblo de Israel. La obra se vio interrumpida y retrasada, lo que generó desánimo entre los que trabajaban en la reconstrucción. Fue entonces cuando los profetas Ageo y Zacarías se levantaron, llenos del Espíritu de Dios, para animar y alentar al pueblo. Sus voces fueron una respuesta directa al cansancio de la gente, a la duda que comenzaba a infiltrarse en sus corazones. Con palabras llenas de esperanza les dijeron: «No teman, la gloria de este segundo templo será mayor que la del primero». Aquellos que miraban la reconstrucción con una mezcla de nostalgia y tristeza por la pérdida del primer templo, ahora escuchaban con esperanza las palabras de los profetas. El templo que se estaba levantando no sería simplemente una copia del antiguo, sino que tendría una gloria aún mayor, porque en él habitaría algo más grande: la presencia de Dios restaurada entre su pueblo. Después de años de luchas y dificultades, el segundo templo fue finalmente completado. Fue un triunfo para el pueblo de Israel, una victoria contra los enemigos, las adversidades y el tiempo. Sin embargo, algo importante seguía faltando. Aunque el templo estaba de pie y el pueblo había regresado a Jerusalén, el trono de David seguía vacío. El reino de Israel aún no estaba restaurado. Y así, el pueblo de Israel seguía esperando. Esperaban al rey prometido, al Mesías que los profetas habían anunciado, aquel que restauraría no solo el reino terrenal, sino que traerá la salvación a toda la humanidad. La restauración de Jerusalén, aunque un primer paso hacia el cumplimiento de las promesas de Dios, era solo el comienzo de una historia mucho más grande. La verdadera restauración de Israel y del mundo entero aún estaba por llegar, y todos esperaban con ansias el cumplimiento de la promesa. Un nuevo rey, un salvador, que llevaría a su pueblo y al mundo entero a la gloria eterna. Décadas después del regreso de los exiliados y la reconstrucción parcial de Jerusalén, la ciudad seguía siendo un lugar de ruinas. A pesar de los esfuerzos previos, Jerusalén aún no había recuperado su gloria ni su seguridad. No solo el templo seguía siendo modesto en comparación con su esplendor anterior, sino que la ciudad misma, el corazón de la nación, yacía expuesta, vulnerable, sin protección. En la corte del rey Artajerjes, en la majestuosa ciudad de Susa, un hombre de confianza estaba a punto de recibir noticias que cambiarían no solo su vida, sino también la historia de Jerusalén. Su nombre era Nehemías, un judío que servía como copero del rey, un puesto de gran confianza y responsabilidad, ya que su deber era probar la comida y la bebida del rey para asegurarse de que no estuvieran envenenadas. Aunque vivía en el palacio persa, su corazón siempre había permanecido en su tierra natal, en Jerusalén. Un día, Nehemías recibió la noticia de sus hermanos y compatriotas sobre el estado de Jerusalén. Al escuchar que la ciudad estaba aún en ruinas y que las murallas, que eran la defensa de la ciudad, seguían derrumbadas, su corazón se quebró. Sabía que sin murallas, Jerusalén era una ciudad vulnerable, expuesta a los ataques de sus enemigos y sin la dignidad que merecía. La tristeza lo envolvió, y su preocupación por la ciudad santa lo llevó a un profundo momento de oración. Nehemías oró y ayunó durante varios días, pidiendo a Dios dirección y una oportunidad para restaurar la ciudad. Su corazón estaba lleno de compasión, pero también de fe en que Dios podía hacer lo imposible. En su oración, Nehemías se humilló ante Dios, pidiendo perdón por los pecados de su pueblo y rogando por misericordia. Cuando llegó el momento, se presentó ante el rey Artajerjes, quien notó la tristeza en su rostro. El rey, sorprendido por la expresión de dolor de su copero, le preguntó la razón detrás de su melancolía. Nehemías, sabiendo que era un momento de oportunidad, respondió con valentía y le explicó la situación de Jerusalén. Para su sorpresa, el rey no solo mostró comprensión,
sino que le otorgó permiso para regresar a Judá y restaurar la ciudad. Además, Artajerjes le proporcionó cartas para asegurarle el apoyo de las autoridades a lo largo del viaje y el material necesario para reconstruir las murallas. Nehemías, agradecido y asombrado por la gracia que Dios le había concedido ante el rey, se embarcó en el largo viaje de regreso a Jerusalén con una misión clara: reconstruir las murallas de la ciudad y restaurar la seguridad y el honor de su pueblo. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, recorrió la ciudad en la quietud de la noche, inspeccionando los muros rotos y las puertas quemadas. El espectáculo que encontró fue desgarrador. La ciudad estaba desmoralizada, y el pueblo, aunque agradecido por la oportunidad de regresar a su tierra, se encontraba desanimado ante la magnitud de la tarea que tenían por delante. Los muros caídos eran un símbolo de la fragilidad de la nación, y el pueblo de Jerusalén vivía bajo la sombra de la desesperanza. Pero Nehemías no se dejó vencer por la desesperación. En lugar de rendirse, se levantó con determinación. Sabía que era el momento de actuar, y comenzó a reunir a los líderes de la ciudad. Con pasión y firmeza, les presentó su visión: levantémonos y edifiquemos. Su llamado resonó en los corazones de los que estaban dispuestos a escuchar. Nehemías los desafió a trabajar juntos, a restaurar la dignidad de Jerusalén y a cumplir con la misión que Dios les había dado. El trabajo no sería fácil, pero con fe y unidad podían lograr lo imposible. La promesa de Dios de restaurar a su pueblo estaba más cerca que nunca. Sin embargo, la oposición no tardó en llegar. Los enemigos de Judá, los samaritanos, los amonitas y otros pueblos vecinos se burlaron de la obra. En un intento por desanimar al pueblo, comenzaron a ridiculizar el esfuerzo. Si una zorra sube sobre ese muro, lo derribará, decían, menospreciando el esfuerzo de los judíos y creyendo que la tarea era demasiado grande para ellos. Pero Nehemías no se dejó intimidar. Su confianza en Dios y en el pueblo de Jerusalén era más grande que las amenazas de los enemigos. El pueblo, en lugar de rendirse, se unió con más fervor. Cada familia asumió la responsabilidad de reconstruir una parte del muro. Día tras día, trabajaron incansablemente, mientras mantenían vigilancia con la espada en una mano y la herramienta de construcción en la otra. Sabían que el enemigo aún estaba cerca, pero también sabían que estaban trabajando en una causa mayor. Dios estaba con ellos, y con cada piedra que colocaban, sentían que la ciudad comenzaba a renacer. A pesar de los obstáculos, la obra continuó, y la ciudad fue restaurada en un tiempo asombrosamente corto. En solo 52 días, los muros de Jerusalén fueron reconstruidos. La obra, que parecía imposible al principio, fue completada por la fe, la unidad y la determinación del pueblo de Dios. Los enemigos de Judá quedaron atónitos ante el logro del pueblo, incapaces de entender cómo una tarea tan monumental pudo haberse logrado en tan poco tiempo. La gloria de Dios había sido revelada en la obra que se había completado, y la ciudad de Jerusalén, aunque no completamente restaurada, comenzó a recuperar su dignidad y esperanza. El regreso de Nehemías y la restauración de los muros de Jerusalén fue una señal clara de que Dios no había abandonado a su pueblo. Aunque el reino de David aún no había sido restaurado, el pueblo había vuelto a tener una ciudad donde vivir en paz, donde adorar a su Dios y donde empezar una nueva etapa en su historia. La obra de Nehemías no solo restauró las murallas físicas de Jerusalén, sino que también restauró la fe y la unidad de un pueblo que, durante tanto tiempo, había vivido en el exilio y la desesperanza. Cuando las murallas de Jerusalén fueron restauradas, la ciudad comenzó a recobrar su antiguo resplandor. El pueblo, que había trabajado incansablemente para reconstruir sus defensas, ahora se encontraba en una posición única. No solo habían restaurado la seguridad física de la ciudad, sino que con la ayuda de Dios, su fe y esperanza comenzaban a renacer. Pero había algo más que faltaba. Aunque las murallas se erguían nuevamente y la ciudad se había reconstruido, lo más importante aún estaba por suceder: la restauración espiritual de Israel. Nehemías, quien había liderado la reconstrucción física de la ciudad, sabía que la verdadera restauración de Jerusalén debía comenzar en los corazones de su pueblo. Si bien los muros ya estaban en pie,
Israel necesitaba reconstruir lo que había sido la base de su identidad, la ley de Moisés. El pueblo debía volver a la palabra de Dios, a sus mandamientos y preceptos, para ser verdaderamente restaurado como nación. Fue entonces cuando Esdras, el escriba y sacerdote, un hombre de profunda devoción y conocimiento de las Escrituras, se levantó como una figura clave en este proceso de renacimiento espiritual. Esdras había dedicado su vida al estudio de la ley, y su corazón ardía por volver a enseñar a su pueblo los caminos de Dios. Después de tantos años de exilio y distanciamiento de la adoración verdadera, el pueblo de Israel necesitaba recordar su identidad como pueblo elegido por Dios, y Esdras estaba dispuesto a ser el instrumento que los guiara en ese regreso. Un día, cuando las murallas de la ciudad ya se erguían firmemente, Esdras convocó a toda la nación. En la gran plaza de Jerusalén, el pueblo se reunió como nunca antes lo había hecho, en un acto de unidad y reverencia. La multitud, una mezcla de ancianos, jóvenes, mujeres y niños, se congregó para escuchar las palabras que durante tanto tiempo no habían oído de forma pública. Esdras, con el rollo de la ley en sus manos, se levantó ante la multitud y comenzó a leer las Escrituras. Desde el amanecer hasta el mediodía, su voz resonó en la plaza, recitando los mandamientos, las leyes y las historias de los patriarcas, que tan profundamente estaban entrelazadas con la identidad de Israel. Mientras Esdras leía, el pueblo escuchaba en silencio, con corazones abiertos pero también profundamente conmovidos. A medida que las palabras de la ley llegaban a sus oídos, una revelación les golpeó con fuerza. El pueblo comenzó a llorar al darse cuenta de cuán lejos se habían apartado de Dios. Habían violado su pacto, se habían alejado de sus caminos y habían permitido que la vida de pecado tomara lugar en sus corazones. «Hemos pecado contra Dios», murmuraban entre sí, reconociendo su culpabilidad y sus fallas como nación. La pena y el remordimiento llenaban sus corazones, mientras se daban cuenta del daño que habían causado al romper su relación con su Creador. Pero en medio de esa tristeza, Nehemías, quien también se encontraba allí, intervino con sabiduría y compasión. Al ver que el pueblo estaba sumido en la tristeza y el llanto, Nehemías, acompañado por Esdras y los levitas, se acercó a la multitud para calmarlos. Nehemías, con voz firme pero reconociendo el peso de la situación, les dijo: «Este es un día de gozo, no de tristeza. La alegría del Señor es nuestra fortaleza». Nehemías 8:10. Él entendió que el dolor por el pecado debía llevarlos al arrepentimiento, pero que no podía ser el final de la historia. Había llegado el momento de restaurar la relación con Dios, y ese regreso debía ser celebrado con alegría, no con tristeza. Con estas palabras, Nehemías les recordó que aunque su pecado había sido grande, la misericordia de Dios era aún mayor. Era un día para celebrar, un día para reconocer que a pesar de sus fallos, Dios los había traído de vuelta a su tierra, que había restaurado sus muros, que les había dado una nueva oportunidad. La alegría de la restauración era mucho más poderosa que la tristeza de su pecado. Este era el día en que Israel, como nación, volvía a su Dios. El pueblo, con el corazón tocado por las palabras de Nehemías, comenzó a comprender la profundidad de lo que estaba sucediendo. Habían estado lejos de su Dios, pero ahora estaban regresando a Él, a su palabra y a su voluntad. El arrepentimiento había dado paso a la restauración, y el regreso de su corazón a Dios era mucho más importante que cualquier esfuerzo físico de reconstrucción. La restauración espiritual era el verdadero milagro. Así, ese día se convirtió en un punto de inflexión en la historia de Israel. La ley de Moisés, que había sido olvidada o ignorada en los tiempos de la opresión y el exilio, fue nuevamente recibida con gozo y reverencia. El pueblo se comprometió a vivir conforme a las enseñanzas de la ley, y juntos celebraron una fiesta solemne, recordando la bondad y la fidelidad de Dios. El renacimiento de la ley significaba el renacimiento del pueblo de Israel. Un renacimiento espiritual que, aunque comenzó con un regreso físico a Jerusalén, tuvo un impacto eterno en sus corazones y en su relación con Dios. A través del arrepentimiento, la oración y la adoración, Israel volvía a ser el pueblo elegido, restaurado en su fe y en su compromiso con su Creador. Así, Israel se volvió nuevamente a su Dios,
no solo por la restauración de sus muros, sino porque sus corazones, una vez más, eran morada del Señor. Este regreso a la ley no solo marcó un regreso a la ciudad de Jerusalén, sino un regreso a la vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Y por encima de todo, un regreso a la alegría de la presencia de Dios, que era su verdadera fortaleza. La ciudad de Jerusalén había sido restaurada. Las ruinas se habían levantado para revelar una ciudad con nuevos muros y un renovado sentido de esperanza. El templo de Dios, que una vez fue destruido y despojado de su gloria, ahora se erguía nuevamente, con su altar restaurado y sus sacrificios siendo ofrecidos en la adoración a un Dios que había perdonado y restaurado a su pueblo. Sin embargo, algo crucial seguía faltando. A pesar de la restauración material, a pesar de la reconstrucción física, aún había un vacío que no podía llenarse con piedras ni muros. El trono de David seguía vacío. La promesa de un rey descendiente de David que restauraría Israel no se había cumplido aún. La nación de Israel, aunque restaurada en parte, seguía sin el liderazgo que Dios había prometido. La gloria de Jerusalén había vuelto, pero la ciudad seguía huérfana de un rey legítimo, de un gobernante que guiara a su pueblo con la autoridad de Dios. El trono de David, el trono que alguna vez fue ocupado por grandes reyes como David y Salomón, seguía vacante. Israel vivía bajo la ocupación de potencias extranjeras. Su pueblo continuaba anhelando un líder que los librara de la opresión y los llevara a la libertad plena, una libertad espiritual y política. La espera de un rey había comenzado, pero la promesa aún no se había cumplido. Y así comenzó la espera del Mesías. Los profetas de Israel, desde tiempos antiguos, habían hablado del día en que un rey, un descendiente de David, vendría a restaurar la gloria de Israel y a traer justicia, paz y prosperidad a la nación. Isaías, Jeremías, Zacarías y otros profetas habían proclamado la venida de este líder divino. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Este rey, según las palabras de los profetas, no sería como los demás gobernantes humanos. No sería como Moisés, el gran líder que liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. No sería como Salomón, el rey sabio que construyó el templo de Dios. Este rey sería más grande que todos ellos, pues su reinado sería eterno y su justicia sería perfecta. En su tiempo la justicia florecerá y la paz será sin fin, decían las profecías. El pueblo de Israel había anhelado este rey durante generaciones, pero el tiempo parecía dilatarse y la esperanza se mantenía viva, pero a veces tambaleaba, pues el pueblo de Israel había visto pasar imperios, reyes y gobernantes, y su trono seguía vacío. El dominio extranjero fue una constante durante siglos. Primero, fueron los persas quienes conquistaron Babilonia y extendieron su poder sobre Judá. Israel vivió bajo el yugo persa, pero a pesar de ser una provincia dentro de un imperio más grande, el pueblo mantenía la esperanza de que algún día el Mesías, el rey prometido, surgiría. Luego vinieron los griegos bajo el poder de Alejandro Magno, y aunque durante un tiempo se permitió una relativa independencia, los griegos impusieron su cultura y religión sobre el pueblo judío. El templo de Jerusalén fue profanado, y los ídolos paganos fueron introducidos en el lugar sagrado. La situación empeoró bajo los Seleucidas, una dinastía griega que gobernó la región, y fue en este periodo cuando se levantó la revuelta de los macabeos. La rebelión de los macabeos fue un rayo de esperanza en un tiempo de desesperación. Por un breve periodo, Israel experimentó una libertad restaurada, una independencia temporal. El templo fue purificado, y la luz de la esperanza brilló nuevamente. Pero, como todos los reinos humanos, esa independencia fue efímera, y muy pronto, la poderosa Roma se levantó para conquistar el mundo conocido, incluida Judea. Roma era un imperio vasto y brutal, más grande y más feroz que Babilonia, Persia y Grecia. Bajo el control romano, Israel pasó de ser una región autónoma a convertirse en una provincia conquistada. La opresión romana era implacable, y aunque los judíos podían seguir practicando su fe, estaban constantemente bajo el peso del dominio extranjero. Los impuestos eran altos, las leyes romanas eran estrictas y el pueblo judío,
Soñaba aún con el cumplimiento de las promesas de los profetas, la restauración del reino de David, la llegada de un rey que los liberara de su yugo. A pesar de las adversidades, el pueblo de Israel nunca perdió la esperanza. Los profetas, aunque en silencio durante muchos años, seguían vivos en la memoria del pueblo. La esperanza del Mesías nunca desapareció, aunque parecía distante. Y entonces, cuando la espera se había vuelto casi insoportable, algo extraordinario sucedió. En un pequeño pueblo llamado Belén, en una región remota bajo el control de Roma, algo que cambiaría la historia de la humanidad ocurrió. Un niño nació. No era un rey guerrero ni un líder político. Era un niño en un pesebre, nacido de una joven virgen llamada María, prometida a un hombre llamado José, ambos descendientes de la casa de David. El niño, llamado Jesús, no solo era el cumplimiento de las antiguas profecías, sino que traía consigo algo mucho más grande que un simple reino terrenal. Traería un reino eterno. Su nacimiento fue la respuesta a siglos de espera, a generaciones de anhelos y oraciones. Este niño no sería solo el rey de Israel. Él traería consigo la salvación, no solo para el pueblo judío, sino para todo el mundo. La historia de Israel, que había comenzado con la promesa de un rey, no terminaba en el exilio, ni en la reconstrucción de Jerusalén, ni en la opresión de Roma. La verdadera historia de Israel estaba por alcanzar su clímax, y la promesa de Dios finalmente se cumpliría en un reino que no tendría fin. El nombre de este niño sería Jesús, y en él el reino de Dios se haría presente en la tierra. El esperado Mesías había llegado.